bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de News al Día con Gelmaris Rivera, esta servidora a través de todas las plataformas digitales de News PR Digital y también se mantiene informado, mire, con la pura verdad, a través de newspr.com. Y hoy traemos en exclusiva una entrevista bastante esperada por muchos. Y se trata nada más y nada menos que del comisionado residente en Washington, D.C., en vivo en todo color y aquí sentadito Pablo José Hernández. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y felicidades por esta nueva encomienda. Muchísimas gracias y felicidades por partida doble para usted también. Gracias. En cuestiones de que ya anunció que va a ser papá y en segunda instancia por primera vez comisionado residente. Así que, ¿cómo están esas emociones? Ha sido un año de muchos cambios. Imagínate, en enero asumir la comisaría, en febrero la presidencia del Partido Popular y ahora nosotros nos enteramos a principios de junio, yo creo, finales de mayo, que íbamos a tener un bebé. Así que estamos sumamente contentos, en verdad. Obviamente es el cambio más importante de nuestras vidas. Yo soy loco con los niños, así que está loco con mis primos. Así que estoy bien contento de finalmente tener uno propio. Claro, a veces es un poco complicado hacer esta pregunta, ¿no? Pero creo que es importante siempre dar el espacio a la respuesta honesta. ¿Fue planificado? Bueno, fue planificado en el sentido de que nosotros siempre dijimos que después de la campaña íbamos a tener un bebé. Originalmente, cuando yo no pensaba correr, nosotros nos casamos en el 2020 y siempre hablábamos que pues quizás en el 23 o 24, pero cuando decidí correr, pues dijimos lo lógico es esperar a que pase la campaña. Yo se lo he dicho a la gobernadora de buena manera, yo le he dicho, nosotros decíamos eso a toda la familia y después vino usted y nos mató el argumento. Así que en ese sentido sí fue planeado. En el sentido de que si planeamos que fuera en enero o en febrero, no, esas cosas pasan cuando pasan. Sobre todas las cosas, ha recibido críticas, ¿no? Por parte de periodistas, otras por los mismos políticos diciendo, mire, esto fue planificado. Así como Jennifer González quedó embarazada y se casó de cara a ser una candidata a la gobernación, pues Pablo José Hernández lo está haciendo. ¿Eso es Qué así? bueno que me preguntas porque finalmente alguien me pregunta y finalmente me puedo desahogar al respecto. Nosotros hicimos el anuncio el día que supimos el género y nosotros tuvimos que hacer el anuncio ese día porque ya nosotros le habíamos dicho a gente que esperábamos un hijo. Eh, Era cuestión de tiempo de que eso se regara y un periodista nos preguntara. Y sabíamos que también que teníamos un mega evento el 25. Ya el que se fija ve una pipita en Mónica. Y yo no quería que viniera alguien random a preguntarnos ese día. Y mira qué cosa, o sea, si lo anunciábamos ese día, era un problema. Si lo anunciábamos después, iba a ser un problema porque queríamos distraer. Iban a decir que queríamos distraer del discurso y 20 cosas más. Si lo anuncia, entonces, ¿qué pretende la gente? Que yo no tenga hijos. Una pareja de 34 y 31 años no tenga hijos hasta que culmine su carrera política porque lo pueden criticar porque lo está aprovechando políticamente. O sea, mi carrera política está empezando. Entonces, lo estoy teniendo el primer año del cuatrenio, no lo estoy teniendo el año de las elecciones. Así que sí, me parecieron impropias, imprudentes y desafortunadas las críticas, particularmente la de Normando Valentín. Sobre ese particular que ha representado estas críticas no tan positivas sobre el embarazo de su esposa y también usted como futuro papá, de figuras y en qué medida, si alguna, pudiese expresar si le ha afectado a su esposa en el transcurso. No, nosotros en eso somos buenos anticipando las cosas. O sea, nosotros sabíamos que esto lo iban a decir. Que en cierto modo nos desilusiona que ciertas personas como Normando Valentín lo digan, sí. Hay ciertas personas de quien uno espera más. Eh, Hay otras personas y hay cuentas anónimas en las redes sociales o gente harta de odio que uno sabe que siempre le van a dar 20 vueltas al caso. O sea, la realidad es que yo crecí con esto. Mi papá fue político. Mi papá tomó una decisión sobre su carrera política basada en algo que yo atravesaba. Yo estuve enfermo y yo tuve que crecer escuchando y vivo todavía escuchando gente decir que esa enfermedad fue inventada. O sea, imagínate tú tener 12 años, estar entrando y saliendo de hospitales, entrando y saliendo de cirugía y teniendo que bregar con gente que te dice en la calle, en los medios, en la radio, en la televisión, que lo tuyo es una fabricación. O sea que yo estaba listo para todo eso. Claro, como te digo, no deja de sorprender cuando ciertas personas que uno tenía en mayor estima hacen ese tipo de indiscreción. ¿Cómo estos cambios
futuro padre primerizo, al igual que primer comisionado residente en Washington, D.C., en estos primeros 6 a 7 meses, ¿verdad?, de mandato, ha impactado su rol en la política y en el país. Eh, o sea, los cambios de que voy a ser papá, como... Sí. Bueno, yo creo que me obligan a ser más celoso con mi tiempo familiar. Es algo con lo que he tenido dificultad este año. He estado sumamente ocupado trabajando. Son 2 sombreros que requieren mucho esfuerzo. Mi esposa no siempre va a Washington conmigo. Ella tiene unos compromisos de trabajo, de familia, aquí en Puerto Rico. Así que yo he tenido, como yo en Washington, en esencia, mis días corren de la siguiente forma. Yo me levanto como a las 6:00 y pico, hago cosas relacionadas con el Partido Popular, como de 7 a 8:30, y de 8:30 a como 8 de la noche estoy en cosas relacionadas con mi función de congresista. Y a veces llego a las 8 de la noche y tengo que hacer más cosas del Partido Popular y acostarme a dormir y empezar de nuevo el día siguiente. Así que ha conllevado mucho sacrificio personal. Y ahora que voy a tener un hijo y que quiero estar presente en la vida de mi hijo, sé que voy a tener que delegar más, balancear mejor mi tiempo, y darle más prioridad a las cosas realmente importantes. O sea, a veces uno hace trabajo de más, que puede delegar en otros, y tiene que hacerlo para poder balancear y tener una vida balanceada. Y sobre todo un trabajo indelegable viene siendo la responsabilidad de ser padre, también de ser esposo. Menciona ese aspecto, ¿no?, de lo que es usted estar en un país, por ejemplo, estar en Washington, D.C., mientras su esposa por compromiso se encuentra en Puerto Rico. Ustedes son bastante reservados en cuanto a su vida familiar, pero ciertamente la barriguita se está Ujú. notando, vienen esos cambios, quieren vivir esa experiencia, imagino, unidos, así que qué balance, si alguno, están ahora tratando de implementar. Bueno, por ahora lo que probablemente ocurra es que yo viaje a Puerto Rico siempre que el Congreso no esté en sesión. El Congreso por lo general está en sesión de lunes por la noche a jueves por la mañana, o de martes por la noche a viernes por la mañana. Así que va a requerir que yo viaje y venga mucho, pero yo soy bien cuidadoso con siempre estar allí cuando los congresistas tienen que estar allí. Curiosamente, algo que yo converso con mis colegas, todos los congresistas se van cuando el Congreso recesa. Todos. Quizás se quedan 2 o 3. Yo les he comentado que yo, al igual que ellos, me voy cuando el Congreso recesa y que me critican por estar mucho tiempo en Puerto Rico. Y ellos se ríen y me dicen, qué curioso, porque a mí me critican por no estar lo suficiente en mi distrito y pasamos el mismo tiempo allá y acá. Así que eso yo creo que quizás es una mentalidad que hace falta cambiar en Puerto Rico sobre la función del comisionado residente. Quizás antes, porque se tenía que ir en barco y era imposible viajar todas las semanas. Se tenía la impresión de que el comisionado residente estaba allá todo el tiempo, pero la realidad es que el Congreso ha cambiado, ha evolucionado, sobre todo de los 90 para acá, y ahora es casi un trabajo a tiempo igual entre tu distrito, que en mi caso es Puerto Rico, y en la capital. Me han dicho que cuando los demócratas controlan, realmente pasan más tiempo allá, que los Ok. republicanos son más de dar recesos largos para que la gente vuelva a sus distritos. Esa experiencia no la he tenido todavía, pero sí, incluso a mí, yo anticipaba que el trabajo, aun cuando no se estaba en sesión, iba a requerir más presencia en Washington, pero cuando nos estuvimos quedando allí varias veces fuera de sesión, nos dábamos cuenta que no había nadie, que era una Bueno, ciudad desierta. una de las principales críticas que ha recibido de forma directa, y lo dijo a través de aquí los micrófonos de News PR, de News al Día con esta servidora, fue el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, indicando que usted pues tiene más aspiraciones a la gobernación que cumplir con su rol de comisionado residente. Esa crítica se la han hecho a todos los comisionados residentes desde Aníbal Acevedo Vila para acá, con ninguno ha funcionado. Yo lo que le digo a la gente es que mire las fotos mías en redes sociales, mire el calendario congresional, que es público, y va a ver que yo estoy allí cuando tengo que estar allí y que estoy aquí cuando se supone que esté aquí. ¿Qué medidas o qué logros considera ha podido obtener en estos primeros meses de sesión en el Congreso de Estados Unidos pro Puerto Rico? El más significativo fue la permanencia de la extensión del arbitrio del RON, del reembolso del RON. Eso suena súper complicado, así que siempre hay que desmenuzarlo, ¿verdad? Claro. Cuando Puerto Rico vende RON en los Estados Unidos, paga un impuesto. Y Estados Unidos le devolvía parte de ese impuesto a Puerto Rico. Voy a redondear, vamos a suponer, no se me pongan bien técnicos. Puerto Rico pagaba como $13 el litro, y recibía $10 de ese impuesto. Ahora va a recibir
la totalidad o casi la totalidad de esos $13, lo cual va a significar cerca de $1 billón para el gobierno de Puerto Rico en 10 años. Ese dinero se usa para incentivar la industria del ron, o sea que si se exporta más ron va a aumentar ese dinero. Se usa para el fideicomiso para la naturaleza y la protección de nuestros recursos naturales, y la cantidad nueva, pues hay que determinar qué uso se le va a dar. Una idea que a mí me parece interesantísima la propone el Centro para la Nueva Economía, que es crear un fideicomiso en el cual se vaya depositando esa ganancia adicional cada año, de modo que tengamos una buena base financiera sólida para el desarrollo económico de industria puertorriqueña y depender menos de los fondos federales. Pero Sin embargo, para mí, lograr la permanencia del reembolso del arbitrio del ron es significativo, porque es algo por lo cual los comisionados venían luchando años y años y años, esa era mi y que pregunta. nosotros logramos en estos primeros 6 meses con la colaboración de la delegada de Islas Vírgenes, por nuestra presión en el Senado, por la presión de distintos grupos de interés, y que se incluyó en un proyecto que a mi juicio es malo para los Estados Unidos, pero que gracias a Dios contiene ese elemento positivo para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Sobre todo de que también ha recibido ciertas críticas por parte de la oposición, tanto del Partido Nuevo Progresista como otras delegaciones de minoría, en el aspecto de que ese proyecto, esa medida congresional, fue trabajada bajo la administración de Jennifer González Colón principalmente, y que ahora presuntamente pues usted se atribuye ese logro solo. ¿Por qué ella va a conseguir algo ahora que no es comisionada en vez de cuando fue comisionada? O sea, había un Congreso republicano la vez pasada. Ella tuvo un Congreso y un presidente republicano en el pasado. La realidad aquí es que yo coauspicié el proyecto de la delegada de Islas Vírgenes que presentó con un republicano. Yo me uní a la delegada de Islas Vírgenes pidiendo que se respaldara este proyecto y se incluyera en el Senado. Yo hablé personalmente con algunos senadores sobre este proyecto. Yo recibí en mi oficina a los grupos de interés que defendían este proyecto y trabajé con ellos para impulsarlo. O sea que nosotros hicimos un trabajo y el proyecto se aprobó. Si quieren debatir si el proyecto se aprobó por el trabajo que hicimos o no, eso lo podemos debatir eternamente. Pero aquí la realidad indiscutible es: se hizo un trabajo y se aprobó. Hay una de las preguntas, porque siempre a través del social media me gusta que las personas me envíen preguntas que quieren escuchar por parte de todos los políticos que he entrevistado, y recibí la siguiente. ¿Qué tiene que decir el comisionado residente referente a que lo han criticado por reunirse con el candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zoran Mamdani, y que le coordinara a Alexandria Ocasio-Cortez, quien en la pasada elección apoyó a Juan Dalmau? Yo creo que para ser efectivo en Washington uno tiene que hacer relaciones con personas de todos los sectores, así como asistí a un evento organizado por Alexandria. He colaborado con líderes republicanos en temas como la fiscalización del asunto energético. Respecto a ese evento en particular, pues Ocasio-Cortez convocó a todos los congresistas demócratas a una reunión / conversatorio entre ella y Mamdani sobre comunicaciones y organización política. Yo creo que independientemente de que uno esté de acuerdo con sus políticas o no, en mi caso yo soy mucho más conservador que Mamdani y que Alexandria, yo creo que uno tiene que reconocer un talento de comunicaciones y de organización que él como candidato demostró. En segundo lugar, él ganó una primaria del Partido Demócrata. Y yo creo que si los demócratas no apoyan a los candidatos que ganan en primarias demócratas, ahora, en el 2028, van a tener un serio problema si un candidato moderado, como los que yo respaldaré probablemente, prevalece en las primarias presidenciales contra un candidato izquierdista. Porque entonces los que apoyaron al candidato izquierdista van a decir: ustedes no apoyaron a Mamdani después que ganó, nosotros no te vamos a apoyar a ti. O sea que yo también estoy teniendo una visión más democrática y a largo plazo por el bien del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Mantiene comunicaciones con Alexandria Ocasio-Cortez, al igual que Nidia Velázquez, pese a que ambas decidieron no a usted avalarlo o apoyarlo en las pasadas elecciones como candidato. Totalmente. Y la mantendré, y la mantengo también con algunos republicanos. Tanto Alexandria como Nidia son parte del caucus demócrata, son parte del caucus hispano, y hay asuntos de convergencia donde hemos colaborado y hay asuntos de diferencia donde no, siempre imperando una relación respetuosa y me atrevo a decir que hasta amistosa, porque o sea, yo comparto con ellas en el hemiciclo cameral de manera amistosa y intercambio mensajes de texto con ellas, a veces de temas serios y a veces de temas menos serios. O sea, yo le he mandado... por ejemplo, con Alexandria, le he mandado algunos de los memes que hicieron después de lo de Mamdani. Y creo que igual con Nidia. Así que
para mí es bien importante mantener buenas relaciones con todo el mundo, independientemente de las diferencias que uno pueda tener con ellos. O sea, nadie puede dudar que yo soy una persona mucho más moderada que Alexandria y que Nidia. Pero si de Alexandria Cortés y Nidia Velázquez decidir, por ejemplo, apoyar a otro candidato como Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño en las próximas elecciones, ¿qué representaría para usted? Pues estaría en su derecho. Yo solo esperaría que de hacerlo se basen únicamente en cuestiones de política pública, no en personalismo, que no creo que lo harían. Y que a pesar de eso, pues podamos seguir trabajando bien en las cosas donde tenemos convergencia. ¿Cuál es su agenda en el Congreso de Estados Unidos luego de que termine este proceso, ¿verdad? De que está en cierre de sesión, ya concluyeron, ahora todo el mundo está en su espacio. Ahora que tenemos más claridad sobre cómo quedaron los programas del SNAP y del Medicaid luego de la reforma contributiva fiscal de Trump, es que vendría la presentación de esos proyectos de trato igual en esos programas, porque pues ya sabemos, una de las preocupaciones que yo tenía era, bueno, si pedir la extensión de los fondos de Medicaid implicase que vamos a recibir más fondos de Medicaid que los estados, eso va a ser un poco cuesta arriba. Pero ahora que sabemos que no, pues podemos pedir la extensión tal cual. Y estamos trabajando con distintos grupos de interés. Y estos son temas donde la gobernadora y yo estamos alineados. De hecho, cuando yo hablé con la gobernadora en mayo, ella reconoció que tenía todo el sentido del mundo esperar a que culminara ese proceso del proyecto BBB de Trump antes de hacer esas medidas. Así que ahora pues nos enfocaremos en eso. Bueno, de otro lado, usted tiene mucho trabajo como presidente de la colectividad del Partido Popular Democrático, referente, a veces veo por ahí una tarjetita que trae Ángel Mato Llover Roja y no tiene nombre y es como que, dale, únete, vente, este es el flow correcto. Saludos a los colegas de Lo Más Popular, su podcast, pero este es el de Gelmari. Así que en sus palabras, ¿verdad? ¿Qué ha significado refundar al Partido Popular Democrático? Pues yo siempre he dicho, desde que aspiré, que el Partido Popular enfrentaba serios problemas y que el Partido Popular había sufrido un declive y una decadencia político-electoral innegable. Y luego de las pasadas elecciones, en la cual tuvimos un resultado históricamente adverso, en la comisaría fueron históricamente positivos, pero en lo demás y en general fueron históricamente adversos, no bastaba una mera reorganización de partido, hacía falta una refundación. Y esa refundación, además de ser una refundación de actitudes y estilos, por ejemplo, la autocrítica, algo que no se veía en el Partido Popular antes, también tenía que ser una refundación que le diera al partido una nueva estructura, una nueva filosofía y un nuevo liderato. La primera fase de esa refundación es la de la nueva estructura. Eso conlleva organizar las finanzas del partido para que dejáramos de tener esos titulares bochornosos de que el partido no tenía dinero para pagar agua y luz en su sede o de que el partido había levantado menos dinero que todos los demás partidos. ¿Harán una nueva tasación del edificio? Estamos en ese proceso. Entonces también conlleva un nuevo reglamento que se debe aprobar a finales de septiembre y entonces vendrá la reorganización. Segunda fase es la nueva filosofía. Mucha gente debate qué significa ser popular hoy en día. ¿Cuál es el significado? ¿Qué representa? ¿Qué defiende? Pues yo quiero que este partido tenga una nueva base filosófica. Y eso es un documento que yo presentaré para aprobación del partido a finales del año que viene. Y por último es la de nuevo liderato. El partido tiene caras buenas y esas caras buenas hay que mantenerlas, sobre todo en los alcaldes, pero también necesita caras nuevas. Y yo quiero que reclutemos ese nuevo liderato y que lo capacitemos mediante programas de educación política como se hacía antes. Y entonces, pues ya con esa refundación culminada, iríamos a las elecciones del 2028, quizás con la misma agenda. Ya refundamos un partido, entonces nos tocará refundar un país. Pero se percibe una desconexión dentro del Partido Popular Democrático en lo que es el popular tradicional versus la nueva generación. Así que, ¿cómo se cierra esa brecha para lograr esos objetivos que usted planea incorporar ya para el siguiente año? Yo no veo esa desconexión. Fíjate que cuando yo asumo la presidencia, a quien me juramenta es Héctor Luis Acevedo, que cuando celebramos el 25 de julio, a quien homenajeamos fue a José Enrique Arrará, quien fue candidato a alcalde de San Juan en el 72 y 76, secretario de la Vivienda, luego representante hasta los 90. Nosotros hemos hecho un buen balance de respetar al liderato anterior y al liderato y de promover el liderato actual. Claro, yo en esto he sido bien transparente. No se puede incluir en la refundación a algunas personas que crearon la necesidad de refundar. Y quizás esas personas resienten que no se les esté utilizando o que no se les esté escuchando, pero eso es una decisión deliberada que nosotros hemos tomado por el bien del partido.
¿Quién le falló al Partido Popular Democrático? Muchas personas le fallaron al Partido Popular Democrático. Yo siempre voy a hablar en términos generales porque yo no quiero personalizar ni crear controversias personalizadas e innecesarias, pero muchas personas le fallaron al Partido Popular Democrático. Los populares saben quiénes son. Lo importante ya es que reconozcamos esos errores, no los repitamos y tengamos la mirada puesta en el futuro, que hablemos ya más del futuro del Partido Popular y menos de su pasado. Rafael Tatito Hernández. Le falló el Partido Popular Democrático al tener contrato con el Partido Nuevo Progresista actualmente. También del mismo modo Jesús Santa, que trabaja con un legislador PNP. Pues, como te he dicho, no voy a personalizar discusiones de quién le falla o quién no le falla al Partido Popular. Respecto a eso de trabajar para otros partidos, yo creo que si tú tienes talento y alguien de otro partido reconoce ese talento y te quiere incluir en su grupo de trabajo, para mí eso está muy bien. Lo único que esas personas tienen que asegurarse de hacer es evitar conflictos de interés cuando participen en cosas del partido, y cosas que no he visto en ninguno de los dos. O sea, no he visto ni a Tatito Hernández ni a Jesús Santa. Por ejemplo, Jesús Santa entiendo que trabaja con la Comisión de Hacienda de la Cámara. De la Cámara de Representantes. Que preside Charbonnier. Eddie Charbonnier, correcto. Pues yo estoy seguro que si en una reunión de la Junta de Gobierno a la cual Jesús Santa pertenece se empieza a discutir algo relacionado al precinto 1, Jesús Santa va a decir con permiso, recuerden que yo estoy colaborando con Charbonnier en su capacidad oficial, no política, me excuso de esta conversación. Y yo vería eso con muy buenos ojos. En el pasado, el Partido Popular nombró a Vance Thomas, que fue candidato a alcalde del PIB, como secretario del Trabajo, y criticamos a la delegación del PIB en la legislatura por votarle en contra. Porque entendemos eso mismo, que si tú tienes un talento, pues más allá de partidismo, debes poder proveerlo. Bueno, ¿cómo puede calificar el desempeño actual de los legisladores populares, tanto de la Cámara de Representantes como también del Senado de Puerto Rico? Muy superior a lo que mucha gente espera. Muy superior a lo que mucha gente espera. Creo que la gente está viendo un aumento en la fiscalización. Creo que la gente está viendo un aumento en la presencia mediática. Y lo importante aquí es que ahora hagamos el trabajo de reclutar buenos candidatos o de facilitar que buenos candidatos que quieran aspirar aspiren para tener una mayoría en las próximas elecciones y tener una agenda para esa mayoría. Uno de los principales fiscalizadores contra Luma Energy fue el ex representante por el Partido Popular Democrático, Luis Raúl Torres. También hay apertura para que legisladores como él regresen a la sede de la Pava. Yo he tenido buenas conversaciones con Luis Raúl. No me consta de que tenga interés en reingresar al partido. Para mí lo importante será que cada cual se sienta cómodo dentro de la institución a base de sus ideales. Entonces, si personas como Luis Raúl ya no son, no estoy diciendo que no lo sean, ¿verdad? Pero por dar un ejemplo, ¿verdad? Si no son autonomistas o si no son de centro, que son muy de izquierda o muy de derecha, no se van a sentir cómodos dentro del Partido Popular, pues quizás lo mejor sea que no se inserten en el Partido Popular, pero que colaboren desde afuera en asuntos donde haya convergencias, como la habrá siempre. Y yo creo que, si no me equivoco, él va por esa onda. Bueno, la Constitución de Puerto Rico cumplió 73 años con bombos y platillos. Yo creo que producción me puede ayudar acerca de unos videos que pudimos recopilar. Vamos a presentarles un momentito. Por si acaso, aquí está su pava. Me trajeron una a mí. Está hablando el Papa, espérate, está hablando el Papa. Esa voz yo la conozco. eh. Wow. Mira para allá. Wow. ¿De cuánto era la capacidad? Bueno, pues como se pone una tarima que se bloquea casi medio estadio, yo creo que ahí habían, vamos a decir que 3.500 a 4.000 personas. Bueno, pero póngase la pava. ¿Por qué no se pone la pava? Porque los políticos no se deben poner sombrero. Pero es parte del logo del Partido Popular. Busquen en Google Michael Dukakis, helmet, y van a entender por qué yo no me pongo sombrero. Ok. Bueno, pero durante esta conmemoración del 25 de julio, usted hizo un llamado claro a
todos los que son simpatizantes del Partido Popular Democrático, así como cualquier puertorriqueño. ¿Quién no se siente patriota, verdad? Como la canción. Así que, ¿cómo define usted el Estado Libre Asociado de Puerto Rico? El Estado Libre Asociado es un estatus de autonomía dentro de los Estados Unidos. ¿Qué es la autonomía? Que es lo que yo enfoqué en mi discurso, porque la autonomía es más amplia que el Estado Libre Asociado. Es la búsqueda del mayor gobierno propio posible de un país con su propia identidad que está dentro de otro país, en nuestro caso los Estados Unidos. Y yo quise hablar del futuro de la autonomía, de cómo yo veía la autonomía en estos momentos. Así que yo pues empecé repasando la historia del autonomismo, reconocí unos retrocesos del autonomismo, como lo es la ley promesa, analicé la situación política de la estadidad, que a mi juicio ahora mismo es imposible, de la independencia, que la mayoría de los puertorriqueños no la desean, por lo cual también la considero imposible, y que no debemos resignarnos con simplemente quedarnos como estamos, que tenemos que mejorar lo que tenemos, y delineé 3 principios para esas mejoras, que son enfocarnos en fortalecer un desarrollo económico puertorriqueño, fortalecer la identidad puertorriqueña y democratizar más nuestra relación con Estados Unidos. Y dentro de esos 3 principios, pues di unos ejemplos concretos de cómo se pueden lograr cada una de estas metas. ¿Pero todavía cree que es posible transformar el ELA Absolutamente, y por eso bajo desarrollo, bajo dignidad? Por eso fue que di varios ejemplos. Te voy a dar, por ejemplo, en el caso que hablé de democratizar más la relación con Estados Unidos. Una de las maneras que se democratiza es dándonos trato igual en los programas federales que no lo tenemos, que son pocos, pero son importantes. Otra manera es, mira, el defecto principal que tiene la relación con Estados Unidos es que nosotros no participamos tan efectivamente de la toma de decisiones del gobierno federal sobre asuntos que nos afectan. Es decir, se aprueban leyes federales sin que tengamos voto en el Congreso o voto por el presidente. ¿Cómo tú le das la vuelta a ese problema? Bueno, no vas a poder votar por el presidente o miembros del Congreso porque ya la Constitución Federal limita eso a los estados. Lo que puede incluir es un mecanismo para que Puerto Rico, su legislatura o su electorado, consiente a la aplicación de leyes federales y que el Congreso entonces revise esa decisión de Puerto Rico, como lo tuvo las Islas Vírgenes de 1936 a 1954. Así que hay maneras y hay que buscar esas maneras, porque yo sinceramente no veo a Puerto Rico siendo admitido como Estado, no veo a Puerto Rico pidiendo su independencia, y además creo que la autonomía es lo que más le conviene a Puerto Rico. ¿Pero ve un fin en la fórmula que hoy día conocemos? Claro, bueno, es que nunca se suponía que fuera, el estatus no es un fin para el Partido Popular. O sea, el Partido Popular nunca vio el estatus como un fin. Nuestro fin nunca fue, vamos a ser Estado, vamos a ser independientes, vamos a ser el. Para el Partido Popular el estatus siempre ha sido un medio. Nosotros queremos mejorar la vida de la gente. Pues vamos a usar el estatus para eso. ¿Y cuál es el estatus que entendemos que mejor le sirve a la gente para eso? El ELA. Si se puede mejorar el ELA, pues le va a servir mejor a la gente. Si no se puede mejorar el ELA, aún así el Partido Popular cree que le sirve mejor que la estadidad a la independencia, que la estadidad por la cuestión de las contribuciones federales, que bajo el ELA no pagamos y bajo la estadidad sí. Y que la independencia, pues por el hecho de la ciudadanía estadounidense, que los países independientes ninguno tiene por ahora, de los fondos federales, que son cruciales para la economía y el gobierno de Puerto Rico, y el libre flujo entre Puerto Rico y los Estados Unidos, de productos y de gente. Bueno, pero lo cierto es que al ser un territorio americano no incorporado, esa visión de territorio siempre se ha constituido en la política estadounidense como una apertura para posteriormente, luego de ser llamado territorio, convertirlo en un estado. Ese fue el caso de los territorios hasta 1898, cuando se inventan, y hay que decirlo así, se inventan la diferencia entre un territorio incorporado y un territorio no incorporado. Y los no incorporados eran así porque no tenía el Congreso la intención de admitirlos como Estado. Eso se basó en unas premisas, a mi juicio, racistas e incorrectas, pero que a largo plazo crearon una flexibilidad que se ha podido usar en beneficio de Puerto Rico en muchos casos, y que se ha usado también en contra de Puerto Rico en otros casos. Y nosotros tenemos que aspirar a corregir esas veces, esas instancias en las que se usa en contra de Puerto Rico, porque nosotros tenemos que estar en contra de la injusticia siempre. Uno de los principales supervisores de la Junta de Supervisión Fiscal viene siendo el Congreso de Estados Unidos. Recientemente ellos tuvieron una vista pública congresional. ¿Cómo la califica? Pues en esa vista yo me llevé la impresión de que en el Congreso no hay intención de acabar con la ley promesa y con la Junta de Supervisión Fiscal hasta tanto cumpla su propósito. Parte de su propósito es negociar la quiebra de prepa, y del lado demócrata particularmente hay un deseo de que en esa negociación no se beneficie a los bonistas a expensas del pueblo.
Yo coincidí con esos planteamientos y lo dije así explícitamente. De mi parte, pues yo añadí preocupaciones sobre la perpetuidad de la Junta. Otros miembros como Darren Soto hicieron lo mismo, pero la impresión que yo me llevo de esa vista es que para acabar con promesas y acabar con la Junta hay que cumplir con los requisitos de la ley. Presupuestos balanceados, gastar menos de lo que se recauda o lo mismo de lo que se recaude, recuperar acceso a los mercados y acabar los procesos de quiebra de prepa. Según la gobernadora Jennifer González Colón, van en vías de ese proceso y han logrado un presupuesto balanceado. ¿Qué le parece? Me parece muy positivo. Hay que esperar a que culmine el año fiscal para ver si se mantuvieron los gastos por debajo de los recaudos y luego los estados auditados, que a mi juicio se han tardado mucho en producir. Si esos 3 pasos se cumplen y se mantuvo el presupuesto balanceado, hay que repetir ese proceso 3 años más y ojalá se cumpla. Y yo le he pedido a los legisladores de mi partido que mantengan eso como un norte, esa prudencia fiscal como un norte, porque yo quisiera que la Junta se fuera y yo quisiera tener un país que se administre correctamente. Bueno, por otra parte, también ha sido bastante fiscalizador, con cartitas que han sido bastante criticadas bajo la administración de Jennifer González Colón, pero, ¿verdad? ¿Cuál considera ha sido la falta más grave, a su entender, que ha cometido la gobernadora Bueno, en sus primero que funciones? respecto a eso de las cartitas, ella envió cartas a gobernadores de su propio partido cuando fue comisionada, así que ahí hay una contradicción. Creo que la falla principal ha sido el desorden. Yo creo que hemos visto demasiado desorden. Pero ¿cuál es el desorden? Bueno, el desorden... ¿De cuál desorden estamos hablando? Ahora, en arroz y habichuela. La lista es larga, pero mira, en cuanto a los nombramientos, la lentitud en hacerlo. Luego, la falta de rigurosidad al hacerlo. Tuvo que retirar el de Ferraioli por el asunto de las planillas, tuvo que retirar el de Parra por el asunto de persecución política, tuvo que retirar el de Garfer por el asunto de la residencia, tuvo que retirar el de trabajo y el de OSIF y yo no sé cuántos otros más. Ahí hay un serio problema. Pero según el presidente del Senado, ha logrado más del 90% de ese consejo y consentimiento de gabinete y de jefes de agencias. No lo dudo y qué bueno que así sea, pero yo creo que ningún gobernador, es más, no es que yo crea, los hechos históricos están ahí, ningún gobernador había tenido que retirar un secretario de Estado, 2 secretarios de Estado, sus primeros 2 secretarios de Estado y su primer secretario de Justicia. O sea que ese desorden no tiene precedente. Creo que también hemos visto un desorden en el asunto energético. Aquí se advirtió de relevos de carga que ocurrirían en el verano por falta de generación y hemos recibido muchos mensajes contradictorios. Primero, que se logró la generación temporera, no se ha logrado. Segundo, que no iba a haber necesidad de esa generación temporera porque no ocurrirían los relevos de carga, han ocurrido. Así que tercero, también estamos viendo el desorden con la negociación con New Fortress y la inconsistencia entre pintar a New Fortress como bueno, pintarlo como malo, el para adelante y para atrás, la gente no sabe qué es lo que va a pasar. O sea que en general esa es la palabra que yo uso y la uso muy respetuosamente y también pues en mi función de presidente de partido y fiscalizador. Es un desorden. Bueno, referente, ha tocado varios puntos y hay que desmenuzarlo y hacerlo en subtema. Por ejemplo, en cuanto a energía y Luma Energy, parte de esa propuesta de la administración de González Colón es el hecho de cuando llegue el último año, este año, a finales de año, poder cancelar el contrato de Luma Energy. El momento ya dice que se está documentando todo el proceso, que eso no es algo que se hace de la noche a la mañana. ¿Habrá oportunidad de poder lograrlo o habrá oportunidad desde el Congreso de Estados Unidos de poder cancelar dicho contrato? Yo estoy de acuerdo con los esfuerzos que ella quiere llevar a cabo de cancelar el contrato. Yo creo que ese contrato fue malo para Puerto Rico y creo que el desempeño de Luma ha sido pobre. Yo apoyo que ella ya haya iniciado ese esfuerzo. Yo espero que lo pueda culminar exitosamente. Coincido con ella en que eso no es algo que se hace de la noche para la mañana. Sí tengo unas preocupaciones respecto a cómo he visto que se han manejado otros asuntos de este gobierno y eso afecta pues mi confianza en el proceso que lleven a cabo y en el proceso que lleven a cabo luego para sustituir el operador. O sea, viendo lo mal que negociaron el contrato de 20 billones por 15 años con New Fortress, me preocupa la capacidad que tengan para negociar un contrato para sustituir a Luma. ¿Cuál fue tu segunda pregunta? Referente si desde el Congreso de Estados Unidos y usted como comisionado residente hay una apertura para la cancelación del contrato de Luma Energy. El contrato de Luma es un contrato entre el gobierno de Puerto Rico y Luma Energy. El Congreso no suele intervenir en asuntos así de locales. Hay unos fondos federales que están asignados para la reconstrucción de Puerto Rico, pero esos fondos realmente pasan por prepa. Se ha hablado de que había una condición informal de que se contratara a una compañía privada como Luma para manejarlo.
Yo procuraré, y en eso la gobernadora, se lo he dicho a la gobernadora, que me deje saber qué ayuda necesita, de que esos fondos no se pongan en peligro durante el proceso de cancelar el contrato de Luma. Y hay en el Congreso insatisfacción con el manejo de la crisis energética. Es un tema que surge constantemente. Yo diría que es el tema de Puerto Rico que más me traen, que me dicen, hay que resolver el problema de esa red eléctrica, qué desastre ha sido y qué difícil ha sido la recuperación. Así que hay conciencia de ello y hay deseo de aportar. ¿Alguna responsabilidad, si alguna usted se la adjudica al Partido Nuevo Progresista y a sus líderes? Claro, pero totalmente. Si esos fueron los gobiernos que negociaron el contrato con Luma, fueron los gobiernos que fracasaron en fiscalizar a Luma, fueron los que impulsaron el contrato de Luma. Tienen la responsabilidad total como institución política. Yo puedo entender que ahora la gobernadora esté en contra del contrato, pero ella no lo estuvo desde un principio. Ella fue al principio evasiva, luego cuando Fiona los elogió y luego cuando quiso retar a Pierluisi fue que se tornó en crítica del contrato. ¿Cómo se mantiene esa comunicación usted directa como comisionado residente con la gobernadora Jennifer González actualmente? Cordial. Yo hablé con ella a finales de mayo en persona. Ya no son solo cartitas. Nunca lo fueron. Siempre ha habido diversos métodos de comunicación. Yo tuve que poner algo por escrito en una carta porque es que se lo había comunicado presencialmente y entonces ella dijo que yo nunca le había dicho nada sobre eso y pues yo dije, pues para que conste por escrito. Y si lees la carta dice, les reitero o les vuelvo a... Pero nosotros hablamos a finales de mayo. No sé si volvimos a hablar desde entonces. Cuando anuncié lo del embarazo, ella me llamó y fue una buena llamada. O sea, creo que fue una llamada muy genuina. Ella sonaba muy contenta. Hablamos de distintos asuntos relacionados a la paternidad y por lo menos yo me sentí que fue una buena llamada y de alegría mutua. ¿Y cómo considera esa comunicación que mantiene Jennifer González Colón con los presidentes legislativos, tanto Johnny Méndez como Tomás Rivera Schatz? Ahí tendrías que preguntarles a ellos. Yo sí creo que una relación, particularmente la de ella y el presidente del Senado, problemática. Problemática para ella como gobernadora y para el país. No es conveniente que dos líderes de un mismo partido tengan tanta tiraera pública. Y ahí pues cada cual hace lo suyo. Yo sí he notado que el incitador suele ser Tomás Rivera. Qué fuerte. Bueno, hay dos temas que semana tras semana trascienden en Puerto Rico, ¿verdad? El hecho de los feminicidios, por ejemplo. ¿Qué medidas, si alguna, se pudiese trabajar desde el Congreso de Estados Unidos ante esta crisis que se está enfrentando en Puerto Rico de que en la semana al menos una mujer ha sido asesinada a manos de su pareja? Una de las cosas más tristes dentro de todo esto es que los fondos que la administración Trump le está quitando a entidades sin fines de lucro bajo el pretexto de que se dedican al concepto de diversity, equity and inclusion están afectando entidades que trabajan con la violencia doméstica. Y yo he enviado, o sea, como congresista uno puede poner presión, ejercer la función de oversight y nosotros pues hemos enviado cartas luchando por estos fondos. Yo he dado discursos en el floor del hemiciclo a favor de estos fondos. Pronto debe volver a la discusión la extensión del Violence Against Women Act, así que habría que ver qué podemos incorporar en esa conversación. Es una situación sumamente triste y es un problema que hay que atender. Naturalmente, gran parte de los recursos para atenderlos provendrán del gobierno central y para mí es importante que este gobierno le dé a ese asunto la prioridad que amerita. Yo a veces oigo personas, particularmente personas conservadoras, decir es que tenemos que estar en contra de todo tipo de violencia, no solamente la violencia contra la mujer. Para combatir la violencia tenemos que entender su origen, sus causas, y no toda la violencia tiene el mismo origen y las mismas causas. Y la violencia contra la mujer tiene unos orígenes y unas causas distintas a la violencia que ocurre en el contexto del narcotráfico. Cuando dicen que si matan tantos hombres más que mujeres, sí, pero no los matan en el contexto de una relación. Así que vamos a atender el problema de la violencia en las relaciones de una forma y la violencia en la cual pues matan a todos esos hombres, que probablemente es la del narcotráfico, se tiene que atender de otra forma. ¿Cree que la administración de González Colón ha fracasado en eso de atemperar esa situación y erradicarla, la violencia de género? La realidad es que no he estado tan pendiente a sus actuaciones en ese campo, así que no me atrevo a pasar juicio. No es un problema fácil de resolver, así que es un problema serio, así que tampoco quiero ponerme a politiquear con él.
Bueno, ciertamente hay mucho de qué hablar, quedan muchos temas pendientes. Agradecida con la oportunidad de que viniera aquí a News al Día con Gelmaris Rivera, esta servidora, comisionado residente, y también le extiendo la invitación a que nuevamente regrese cuando Con inicien gusto. esos trabajos otra vez en el Congreso de Estados Unidos para conocer todas las medidas y muchísimas bendiciones. Va a ser papá. Gracias, muy contento. ¿Algún mensaje adicional, una ñapita a todas las personas que nos sintonizaron, que nos escuchan, miren, a través de YouTube, a través de los Reels de News PR Digital? No, mis felicitaciones por este nuevo concepto, mi exhortación a que mantengan el balance. Yo no les pido objetividad, nadie es objetivo, pero dentro de la subjetividad siempre hay espacio para el balance y el respeto a las ideas de los demás y a la exposición de las ideas de los demás para que sus lectores pues, puedan escuchar las distintas perspectivas y tomar sus propias decisiones. Y por tal razón, aquí en News PR decimos que traemos la pura verdad. Y usted, muchísimas gracias por sintonizarlos. Recuerde mantenerse informado a través de todas nuestras plataformas digitales, @NewsPR Digital, y también informados con la pura verdad a través de nuestro periódico digital newspr.com. Yo soy Gelmaris Rivera Sánchez y hasta la próxima.